Saludos amigos. Es necesario que se haga una brevísima explicación sobre cómo funciona y para qué sirve el manómetro de mercurio. Tenemos uno y con ese nosotros estamos midiendo presiones de líquidos, de fluidos. Un manómetro de mercurio está formado por un tubo en U. Miren, es un tubo en U. Aquí está un ramal y otro ramal. Es un simple tubo en U. Las dos bocas de los tubos están abiertas para estar en contacto con la atmósfera. Se dice que con este manómetro medimos la presión atmosférica o tomamos como referencia la presión atmosférica, porque en el tubo en U se coloca mercurio, metal líquido. Yo acostumbro colocar el mercurio usando una jeringuilla médica, una jeringuilla de inyecciones. Absorbo el mercurio del frasco donde tengo una buena cantidad, 2 kilos de mercurio, y los vierto por este ramal. Allí, a medida que yo los vierto, va cayendo el mercurio. Miren abajo. Va cayendo el mercurio y se comunica un ramal con el otro ramal porque es un tubo en U. Y la misma cantidad que sube el uno, también sube el otro. De esta manera he colocado mercurio en el manómetro. ¿Por qué se coloca mercurio? Se coloca porque cuando medimos presiones, tomamos como referencia la presión atmosférica. Aquí yo digo, en este ramal tengo presión atmosférica y acá también presión atmosférica. Si digo en cantidades, las más conocidas, usando en el laboratorio, decimos 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué decimos 760 de mercurio? Porque el mercurio está aquí, aquí hay 760 y el mercurio permanece al mismo nivel los dos ramales. Si tuviéramos nosotros en un ramal, voy a colocar un pedacito de manguera aquí, vamos a acercar esto, un pedacito de manguera aquí, allí, y yo voy a soplar. Miren, allí hay un desnivel del mercurio. Yo tuve que hacer bastante fuerza para lograr que suba la columna de mercurio, empujada por el aire que yo aquí ejercí presión. En este momento yo digo que aquí hay, voy a medir porque aquí hay una escala en centímetros y en milímetros. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 centímetros, que trasladado a milímetros son 50 milímetros. Entonces yo en este momento digo, tengo aquí 50 milímetros en el manómetro de mercurio. Esa es la presión manométrica del mercurio. Pero ¿cuál es la presión que está ejerciéndose en el ramal que yo soplé? Está ejerciéndose la presión que yo ejercí más la presión atmosférica. ¿Por qué razón más la presión atmosférica? Porque para que baje yo tuve que lograr hacer subir el otro ramal del mercurio. Y está venciendo este ramal a la presión atmosférica. ¿Y cuál es la fuerza de la presión atmosférica? Es 760. 760 más la distancia que hay entre las dos, que es 50 milímetros,
Entonces digo yo 760 más 50, la presión en este punto de aquí es 810 milímetros de mercurio. 760 más 50, 810 milímetros de mercurio. Así funciona el manómetro de mercurio. Ahora yo voy a cerrar lo que había amarrado aquí, dejo abrir, ahí tenemos, otra vez se nivelan y quedan horizontales, 760 aquí, 760 en el otro lado. Esto es tratándose de explicar el funcionamiento con el fluido gaseoso que yo empujé con mi respiración, que es componente del aire atmosférico. Pero de igual manera se puede utilizar para medir la presión en los líquidos de la siguiente manera. Esta manguerita se la une a una campana de vidrio, una campanita de vidrio que es un embudo. Utilizamos eso nosotros, yo lo uso. Pongo la manguerita aquí, allí, y el otro extremo lo voy a colocar en cualquiera de las ramas del manómetro. Por ejemplo, se me ocurre poner en este costado de acá, allí. ¿Y cómo va a funcionar para medir los líquidos? De la siguiente manera. Vamos a tener aquí un tanque de agua. Aquí tenemos un tanquecito de agua. Vamos a ver. Allí está ese poco de agua. He colocado aquí yo una cinta métrica y empiezo a sumergir este embudo de inmersión, y cuando yo empiezo a sumergir en el agua estoy recibiendo la fuerza de la presión del agua en la entrada de la campana. El agua tiene fuerza por todos los lados, por los costados, por abajo. Si un cuerpo está sumergido, también por arriba. Entonces, a medida que yo voy sumergiendo esto, miren, el nivel de los dos ramales de mercurio va cambiando. Por ejemplo, ahí yo he logrado 1 centímetro, es decir, 10 milímetros. Y yo digo, 10 milímetros en el manómetro representa aquí, vamos contando, 19 centímetros. Es decir, a 19 centímetros de profundidad yo tengo una presión de 10 milímetros más 760, que es la presión atmosférica, porque el otro ramal está libre. O sea, sería 770 milímetros de mercurio. Voy a sumergir más. Si llego al fondo, vamos a ver hasta el fondo, la profundidad, la máxima profundidad que tiene allí es de cerca de 30 centímetros. Y veo que el manómetro se ha desnivelado 1, 2 y casi 3. 1, 2, 3, casi 3, o sea, casi 30 milímetros. Casi 30 milímetros. En el fondo del agua, sumado a la presión atmosférica, son 790 milímetros de mercurio, que está soportando cualquier elemento que esté colocado a 30 centímetros de profundidad, en cualquier tipo de recipiente, sea pequeño, sea grande, sea de mucha superficie, en este caso siempre y cuando sea agua, porque estamos viendo nosotros agua, que el agua tiene densidad 1, estamos trabajando con agua. Bien, entonces de esa manera funciona el manómetro de mercurio. Porque el mercurio es un metal líquido. Aquí lo tenemos, miren.
Una de sus importantes aplicaciones fue cuando el evangelista Torricelli, en 1644, descubrió la forma de medir la presión atmosférica. Él lo hizo, la medición, y el valor es 760 a nivel del mar. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos.